Hola, buenas noches. Bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey y estamos saliendo desde Miami en directo para todo el mundo. Hoy el presidente ucraniano, el ex actor profesional Zelensky, ha revelado al mundo, y esta es una noticia estremecedora, que el dictador ruso Putin ha firmado ya la orden de invasión a Ucrania y que esta va a ocurrir en 2 o 3 días. A eso iremos más adelante. Antes, el domingo 29 de mayo los colombianos van a ir a elegir a un nuevo presidente. En todas las encuestas va primero el senador de izquierda Gustavo Petro. En tiempos del dictador venezolano Chávez, Petro era muy amigo de Chávez. En su juventud, Petro fue comunista, fue guerrillero o terrorista del M-19. Ahora habría algunos indicios de que Petro se ha distanciado, siquiera levemente, del dictador elefantiásico Maduro. Pero sobre esto yo no tengo certezas, solo esperanzas de que Petro haya renunciado a la izquierda chavista y abrazado la izquierda razonable, moderna, progresista, democrática de la región. Pero la duda persiste. De hecho, la duda se agrava, se multiplica, cuando vemos el apoyo explícito que ha vertido el expresidente español Zapatero al candidato presidencial colombiano Petro. Bien sabemos que Zapatero es un valedor, un ardoroso defensor, un padrino y protector del dictador Maduro. Se ha convertido en el publicista de Maduro en el mundo. Ahora Zapatero, de nuevo inmiscuyéndose en asuntos latinoamericanos en perjuicio de la democracia nuestra, pide a los colombianos votar por Petro. Colombia lleva esperando un cambio desde hace tiempo. Es un cambio por otra forma de entender la política, la convivencia, el desarrollo, el progreso, la justicia social. Y ese cambio ha llegado, en mi opinión, observando objetivamente y sigo activamente la política y respetando lo que voten los colombianos y las colombianas, solo faltaría, mucho más siendo un expresidente español, pero Petro encarna la figura del cambio en Colombia, de un cambio que advierto histórico y que va a contribuir a ese resurgimiento que Latinoamérica está esperando. ¿Petro es el favorito para ganar en Colombia? Sí, largamente, con mucha diferencia, lo dicen todas las encuestas. ¿Le ayuda a Petro que Zapatero lo apoye? No estoy tan seguro. ¿Petro ha dejado de ser chavista? Tengo mis dudas. ¿Petro es socialista? No me cabe ninguna duda. ¿Es anticapitalista? No me cabe ninguna duda. ¿Es socialista democrático? O sea, ¿es socialdemócrata? Como socialdemócratas eran en su día la señora Bachelet en Chile o Tabaré Vázquez en Uruguay. Sobre esto hay dudas legítimas. Zapatero, que era socialdemócrata hasta que se volvió un chavista de última hora, tardío y un tanto patético, pide votar por Petro. Los olvidados, los que tienen un trabajo informal, las mujeres que sufren violencia de género, los trabajadores a los que no se les atiende suficientemente, los que aspiran a tener una pensión digna, pública, aquellos que saben que su única manera de obtener salud y sanidad es a través de un Estado serio. Ha perdido mucha credibilidad el señor Zapatero, no solo porque fue un pésimo presidente español, sino sobre todo porque se ha convertido en un defensor de una dictadura criminal como la venezolana. Mellada, erosionada su credibilidad, desdorada o manchada su imagen como defensor de los derechos humanos, Zapatero, sin embargo, redobla la apuesta y pide ahora ir a por Petro, en Colombia. No pocos colombianos, amigos míos, me dicen que
si gana Petro, Maduro estará encantado y Díaz-Canel también, y Ortega no se quedará corto. Entonces, hay el riesgo no menor, pero esto está por verse en la campaña y más adelante, de que Petro constituya una alternativa chavista más o menos encubierta. Por supuesto, Petro es intelectualmente más refinado que Maduro y entonces encuentra la manera de camuflar o de enmascarar sus ideas izquierdistas más radicales, pero las tiene a no dudarlo y sobre todo es muy anticapitalista. Y entonces esta confluencia entre Zapatero, defensor de Maduro, y Petro, no sabemos si todavía chavista, a pocos meses de las elecciones presidenciales en Colombia, a mí me resulta infortunada y además alarmante. Hay varias generaciones que solo han conocido la violencia política en Colombia. Será una nueva Colombia, la Colombia que alcance definitivamente la paz, la eliminación de la violencia. Creo que eliminando todo tipo de violencia es como lograremos reducir y acorralar al narcotráfico. Bueno, en España hay una gran expectativa con Petro como presidente. No podemos aceptar, no tenemos derecho a dejar a las generaciones venideras nuevas guerras frías. Colombia cambió para bien gracias a Álvaro Uribe. Luego yo apoyé a Juan Manuel Santos cuando Santos era uribista. Santos resultó un traidor, engañó a Colombia con el acuerdo de paz. Esa paz no ha llegado, por supuesto. Ha sido una paz embustera, una paz con impunidad a los terroristas que merecían ir presos. Una paz, dicho sea adicionalmente, de la que han abdicado, a la que han renunciado varios de esos terroristas, que eligieron seguir siendo criminales para subvertir a la admirable democracia colombiana. ¿Representa Petro un peligro para esa democracia? La pregunta es legítima y está en pie. Habrá que responderla en las próximas semanas. Lo sorprendente es que el que va segundo en las encuestas, y esto lo veremos en 2 minutos, es un señor de 76 años. Se llama Rodolfo Hernández. Ha sido alcalde de Bucaramanga. Yo lo conocí aquí, en este estudio. Una noche se apareció y me dijo, muchas gracias por invitarme, don Jaime. Pero yo no lo había invitado. Tuvo él la, irreverencia, la travesura de caer como un paracaidista aquí en el programa. Me cayó muy simpático. Le dije, bueno, ya que está usted aquí, pues lo voy a entrevistar y lo entrevisté. Y Rodolfo Hernández es un gran animador, un gran agitador de esta campaña presidencial colombiana. Va segundo y se pronuncia respecto de un reciente escándalo en el cual el señor Petro, el candidato favorito, el líder en las encuestas, apareció, alicorado, pasadito de copas, embriagado. Rodolfo Hernández, con la sabiduría que dan los años, pide no encarnizarse con Petro por este asunto de los tragos de más, ¿no? Y dice, esto le pasa a cualquiera. La verdad, yo poco veo televisión. Sí supe porque mi hijo me comentó que había salido con unos tragos. Bueno, él es humano. Seguramente tuvo un almuerzo con unos amigos, unos compañeros y le tomó unos tragos y tal vez se tomó uno más. Pero yo creo que eso no vale la pena restregarle eso. Lo que vale la pena es mirar el contenido de lo que dice. Eso es lo que vale la pena. El resto es una cosa humana. Yo creo que Gustavo no merece que lo ataquen con una cosa que cualquier hombre, mujer puede abusar de tomarse 2, 3 tragos. Yo creo que eso no vale la pena. ¿Por qué ha disputado las encuestas este señor de edad ya un tanto otoñal, 76 años? No lo sé bien. Fue un gran alcalde de Bucaramanga. Sobre esto hay opiniones divididas. ¿Es simpático? No me cabe duda. Lo conocí y me pareció encantador. Ocurrente, ingenioso, dicharachero. Es carismático.
Es un hombre de origen popular, no es demasiado cerebral o, digamos, ideologizado como Petro, ¿no? Pero es un político que tiene un verbo llano, un verbo fluido que le llega a la gente y por eso está segundo en las encuestas. En la última de RCN está claro que la pelea por ahora es entre Petro y Hernández. Los demás están bien rezagados. Veamos. La primera pregunta, si las elecciones a la presidencia de la República fueran mañana y se presentaran los siguientes candidatos, ¿por cuál de ellos votaría? Gustavo Petro, 27%. Voto en blanco, 19%. Rodolfo Hernández, 12%. No sabe, no responde, 8%. Sigue Sergio Fajardo con un 7%. Alejandro Char, 5%. Óscar Iván Zuluaga tiene 4%. Juan Manuel Galán, 3%. Federico Gutiérrez, 3%. Francia Márquez, 3%. Ingrid Betancourt, 2%. Enrique Peñalosa, 2%. Esta encuesta es seria, RCN es un grupo mediático serio y revela dos o tres cosas, ¿no? La primera, el candidato uribista Zuluaga está fuera de carrera, no pasará a la segunda vuelta, estoy bastante seguro de ello. No es un gran candidato tampoco, no es carismático, ya corrió una vez contra Santos en la reelección, ya perdió, el uribismo está de capa caída. La imagen del expresidente Uribe no brilla como resplandecía antes. Segunda conclusión, Ingrid Betancourt está, digamos, muy alejada en las encuestas, ¿no? Parece altamente improbable que despegue. Ella rompió con la coalición Esperanza y va a lanzarse en solitario, ¿no? Tercera conclusión, me parece que habrá una segunda vuelta evidentemente, y de momento sería entre Petro y el veterano Hernández. Pero podría dar ahí una sorpresa a Sergio Fajardo, nunca digas nunca, ¿no? O de repente escala, repunta, trepa a última hora Federico Gutiérrez. Bueno, así las cosas, vamos a la primera pausa. Quería simplemente dar una mirada rápida al panorama de la campaña presidencial en Colombia. Al volver, como les dije, el presidente ucraniano Zelensky anuncia que en un par de días Rusia invadirá su país y que Putin ya firmó ese decreto, es decir, que ya ordenó a los jefes militares estacionados en la frontera que ataquen, que invadan. La invasión comenzaría con ataques aéreos, vía misiles, vía aviones, y luego, por supuesto, ataques en tierra, ¿no? También Biden, a raíz del Super Bowl de ayer que ganó el equipo de Los Ángeles, pide que se contraten más entrenadores afroamericanos, más entrenadores negros en la NFL. Ya volvemos. Bienvenidos de vuelta al programa. El presidente Biden se ha visto obligado a conceder una que otra entrevista porque había instalado en la opinión pública una creciente sospecha de que les tenía miedo a las entrevistas. Y le dio una entrevista a NBC News y en ella habló de la libertad personal, es decir, yo, ciudadano adulto, gobierno mi propio cuerpo y si yo decido no vacunarme contra el coronavirus, es mi libertad personal, como piensa mucha gente, erróneamente en mi opinión, pero cada uno gobierna su cuerpo y ejercita su libertad como mejor le parece. Pero Biden dice que ese gobierno del cuerpo y ese ejercicio de la libertad personal colisionan con el bien común, con la salud de los demás y que uno está obligado a cuidar ambos valores, el bien común y la salud del prójimo. Por eso, dice Biden, hay que vacunarse. I love how people talk about personal freedom. If you're exercising personal freedom puts someone else in jeopardy, their health in jeopardy. I don't consider that being dealing with freedom. It's about moving in a direction you know is likely to diminish the prospects that this virus continues to spread. And so I think people should get the shots. We know the shots work. We know they work for the variants that are available or that we are dealing with now.
We know we have so many more tools at our disposal to prevent death and prevent serious illness. And I just think they should be careful. And if they're not careful for themselves, at least think of their children, think of their families. No le van a hacer caso y mucho menos me van a hacer caso a mí, ¿no es cierto? Es decir, el que no se ha vacunado a estas alturas porque no le da la gana, porque desconfía de la vacuna, porque tiene ideas conspirativas al respecto, no se va a vacunar, no se va a vacunar. Bien haría al menos ponerse una mascarilla, ¿no es cierto? Pero cada uno lleva su futuro, su cuerpo, su destino y su libertad como, bueno, pues le da la gana de llevarlas, ¿no? Y se aproxima al precipicio o al abismo tanto como le parece deseable o razonable. Biden habló también, acaba de jugarse el Super Bowl, ganó el equipo de Los Ángeles al de Cincinnati, y Biden dijo también que las minorías deberían estar mejor representadas en el fútbol americano. Yo de fútbol americano no conozco nada, soy un analfabeto, ¿no? Pero he leído un poco y aparentemente hay una crítica de que no hay suficientes entrenadores afroamericanos o latinos entre los equipos del fútbol americano. Entonces ahora no faltan los que en nombre de la corrección política piden cuotas. Esto a mí me parece un disparate, ¿no? Tiene que haber más entrenadores latinos y afroamericanos en el fútbol americano. Y sobre esto le preguntaron a Biden. Once again, Super Bowl, another controversy over the NFL, this about alleged racial hiring practices. Do you think the NFL, because of its broad influence, should be held to a higher standard when it comes to issues like this? Well, I think it should be held to a reasonable standard. And, you know, the commissioner pointed out they haven't lived up to what they committed to. They haven't lived up to being open about hiring more minorities to run teams. And whether or not, you know, Goodell says they're going to take a look at whether they can meet the standard. Bueno, por lo que he leído el año pasado, en la temporada pasada, había 5 entrenadores minoritarios, así lo llaman, representantes de la minoría. Es un disparate entre afroamericanos y latinos. Ahora quedan 3. Entonces, dicen que son muy pocos. Pero yo supongo que el dueño de un club que quiere ganar la Copa, el Super Bowl, a la hora de contratar un entrenador, no piensa, bueno, tengo que hacer política y tengo que contratar a un latino o a un afro. No, busca el mejor. Entonces, es un poco disparatado esto, ¿no? Ya Biden ha dicho que la jueza suprema tiene que ser afroamericana. Ahora Biden dice que tiene que haber más entrenadores afroamericanos. 3 le parecen a Biden pocos, ¿no? Entonces debe que haber más entrenadores. Faltaría entonces que decreten, que hagan obligatorio que un número de entrenadores tienen que ser afroamericanos. Es un disparate, es un disparate. Al entrenador, lo mismo que al jugador de ese deporte o de todos los deportes, se lo tiene que contratar por sus aptitudes y por sus méritos, no por la pigmentación de su piel. Think about it. I think it's the whole idea that a league that is made up of so many athletes of color as well as so diverse that there's not enough African-American qualified coaches to manage these NFL teams. It just seems to me that it's a standard that they'd want to live up to. I don't know if it's not a requirement of law, but it's a requirement, I think, of some just generic decency. Decencia genérica, dice el señor Biden. Pero es que no es una indecencia que un club contrate a un entrenador blanco. ¿Por qué es una indecencia? Dice que tiene que haber más entrenadores negros, o si no, es una indecencia genérica. O sea, una encubierta, vil discriminación racial. No, yo estoy convencido de que si el entrenador es afro y es un gran entrenador, lo van a contratar, naturalmente. Y lo mismo ocurre con los jugadores. Un entrenador del fútbol americano, porque el que he leído, gana más o menos $10 millones al año. ¿Ah? Una estrella
como el muchacho que hacía los pases, el quarterback, ahí el de Los Ángeles, gana 27, 30 millones de dólares al año. Esto gana. Me imagino entonces que hay un montón de gente que sueña con ser entrenador del fútbol americano, porque ganas 8 o 10 millones de dólares al año, ¿no? Entonces la competencia tiene que ser brutal. Entonces, la demanda es numerosa porque hay muchos clubes que demandan, necesitan coaches, y la oferta de candidatos a coaches también es muy variada. Dejen que el mercado funcione, no lo intervengan, no lo distorsionen con cuotas raciales. Esto no tiene sentido ninguno. Bueno, Biden había pronosticado que no iban a perder los de Los Ángeles o que iba a ser bien difícil que les ganaran. Fue, entiendo, un partido parejo, pero al final ganaron los de Los Ángeles. You can't wrap up an interview like this without asking Cincinnati or Los Angeles. Well, my teams are out, I love this young quarterback from Cincinnati. He's an Ohio boy, can make everybody happy, but we also have some, I think Los Angeles is going to be hard to beat. El quarterback de Los Ángeles, Stafford, creo que se apellida, me pareció buenísimo, ¿no? Y luego el número 10, que era el que recibía los touchdowns, también me pareció extraordinario. Bueno, la inflación es el tema capital, ¿no?, en las discusiones políticas de este país. No digamos ya Ucrania, por supuesto, ¿no? Pero Ucrania no nos amenaza el bolsillo como sí la inflación. Fíjense este cuadro. Los pequeños negocios reportan, sus propios dueños, que han tenido que subir precios 47%. Nos han dicho oficialmente que la inflación anual es 7.5%, ¿ah? Pero los pequeños negocios dicen hemos subido 47% y planeamos subir 32%. Esto es una inflación insólita, completamente inédita en la historia de este país. Quiero decir, la inflación lo va a arrastrar a Biden por el fango, con una inflación que no para, que está desbocada, que continúa creciendo. Este es un impuesto que ataca a los más pobres, es un impuesto muy vicioso, es un impuesto ciego a los pobres. Les carcome su poder adquisitivo. Entonces, hoy, San Valentín, algunos comerciantes se han quejado y han dicho no hay flores o las flores están muy caras, no hay chocolates porque no hay suficientes insumos para cocinarlos, fabricarlos. No hay leche, no hay cacao, no hay azúcar. Entonces faltan los chocolates, faltan las flores en San Valentín. Valentine's Day, Jacqueline Brown is busy. She owns and operates Amy's Chocolates, but Jacqueline says this year is challenging. We used to offer certain chocolates and we can't right now to our customers, which is disappointing, but they understand because of between the pandemic and supplies, they understand. Part of the problem is that the ingredients used to make chocolate are up, like sugar and milk, forcing her to raise prices 15 to 20%. We tried to keep everything down but unfortunately, we just had to pass it off to the consumer. Como les dije al abrir el programa, el presidente ucraniano Zelensky, que era un actor profesional que daba vida en una ficción de Ucrania a un presidente, y luego la ficción se tornó realidad y el presidente de esa ficción, de esa serie ucraniana, Zelensky, se convirtió en presidente real y ahora en tiempos de preguerra. Zelensky ha anunciado hoy que la invasión va a ocurrir en 2 días y que Putin ya firmó el decreto militar ordenando la invasión de su país. Government has been told that February 16th will be the day of a possible attack. That is in just 2 days' time. And so he is declaring Wednesday a national unity day, calling on Ukrainians to raise the flag, use yellow and blue ribbons in show of solidarity for Ukraine. Este es un cambio en el discurso del presidente ucraniano Zelensky, ¿no? Hasta hoy él venía diciendo no va a ocurrir la invasión, es una campaña de propaganda rusa, hay que bajar el tono de la histeria de Washington y de Europa, que están creando el fantasma de la invasión, pero esto no va a ocurrir. Bueno, hoy dijo va a ocurrir y el decreto está firmado. Hoy también ABC News decía que todas las señales de la frontera rusa y bielorrusa con Ucrania, porque
si ataca a Rusia va a atacar por 3 o 4 flancos distintos, incluyendo por el sur, por Crimea, revelan una dramática aceleración de la fuerza militar. This morning, a critical week in the Ukraine crisis amid growing fears Russia could invade in days. The White House continuing to ring the alarm. We have seen over the course of the past 10 days dramatic acceleration in the buildup of Russian forces and the disposition of those forces in such a way that they could launch a military action essentially at any time. The US repeating that its intelligence shows Russia could be planning a fake attack on forces loyal to the Kremlin that would then be used as a reason to invade. Putin is a master of disinformation. The Russians always create a false pretext for invasion, and so the US is worried that they'll do the same here in Ukraine. A estas alturas, solo el autócrata ruso Putin sabe si habrá o no invasión y cuándo habría de ocurrir. Throughout this crisis, there's only ever been one person who really knows if there'll be an invasion. Russian President Vladimir Putin. Later today, more US forces expected to deploy from Fort Bragg into Eastern Europe to support NATO allies, though they won't be going to Ukraine. Russia's latest movement, a Kilo-class submarine sailing to the Black Sea, where more than 30 Russian ships have been taking part in naval drills. And just across Ukraine's borders, more than 130,000 Russian troops amassing on 3 sides of Ukraine. Así que Rusia hace todo para invadir. Todo, dispone sus fuerzas, las despliega, las alinea, tiene todo listo para invadir y al mismo tiempo dice, negamos con vehemencia que vamos a invadir. Russia vehemently denying any intention of invading, accusing the US and others of being hysterical with their warnings. Over the weekend, President Biden speaking with Vladimir Putin without any sign of progress, following the call US officials saying time may be running out for diplomacy. The US has told all American citizens to leave Ukraine immediately as it draws down embassy staff, other nations following suit, with more than 24 countries telling their people to get out now. Una pausa, será breve. Al volver, ¿por qué el presidente mexicano López Obrador, que está a la mitad de su mandato, le faltan 3 años, ha desatado una guerra biliosa, encarnizada contra un periodista opositor, Loret de Mola? ¿Por qué? ¿Y por qué las acusaciones de Loret de Mola, según las cuales el hijo mayor de López Obrador vive, no en una, pero en 2 mansiones en Houston, han impactado en la línea de flotación de López Obrador, que no ha sido capaz de desmentir esas denuncias? Ya venimos. Bueno, en México el presidente López Obrador sigue furioso con un periodista en particular, Carlos Loret de Mola. Su furia, su enfado se han desatado porque Loret de Mola, entre otros periodistas mexicanos, denunció que el hijo mayor de López Obrador, José Ramón López Beltrán, hijo del presidente López Obrador y su primera esposa Rocío Beltrán, estaba viviendo en una mansión opulenta al norte de Houston, Texas. Se mostraron fotos de la mansión, es una casa muy grande, muy impresionante, con un cine privado, con una piscina gigantesca, con todas las comodidades, ¿no? Y todos los diseños tecnológicos de vanguardia. Y no se sabía bien en qué trabajaba este muchacho, el señor José Ramón López Beltrán, casado con Caroline Adams. Bueno, luego se ha comprobado que la casa en la que estaba viviendo el hijo mayor de López Obrador, esta mansión al norte de Houston, pertenece a un contratista de petróleos mexicanos, Pemex, a un señor llamado Keith Schilling, ejecutivo de la compañía Baker Hughes, compañía que contrata con Pemex. Es decir que aparentemente el hijo mayor de López Obrador estaba viviendo en una casa que no era suya. ¿Por qué vivía en una casa que no era suya? Y estaba viviendo en una casa que era de un contratista de la empresa petrolera mexicana. Entonces todo esto despierta sospechas, unas sospechas que el presidente mexicano no ha sabido acallar de una manera persuasiva. Su discurso, todo lo contrario,
al atacar viciosamente al periodista, multiplica esas sospechas. López Beltrán aseguró que en la actualidad y desde el año 2020 trabaja como asesor legal de desarrollo y construcción para Key Partners. López Beltrán aseguró que trabaja como abogado en Estados Unidos, pero su nombre no aparece en el registro del portal States Bar of Texas. Y Key Partners es una desarrolladora de viviendas de lujo que pertenece al hijo de un empresario asesor del presidente López Obrador, al que le encargó el Tren Maya. Entonces, aparentemente este muchacho, subrayo el adverbio, ¿no? Aparentemente, vivía en 2 casas en Houston, las 2 mansiones. Ninguna de las 2 era su casa. ¿Cómo es que uno vive en una mansión que no es su casa? ¿Cómo? Tiene que ser el hijo del presidente, ¿no? A mí no se me ha dado nunca esa gracia, ¿no? Vivir en una mansión de 8 o 10 millones de dólares, pero no es mi casa. Genial. Mucho mejor, no es tu casa, no tienes que pagar los impuestos, no tienes que pagar las cuentas, pero vives ahí, no pagas alquiler. Es el escenario perfecto, ¿no? Entonces, una casa es del señor Schilling, contratista de Baker Hughes, la otra casa es de un tal Chávez, de Key Partners. Ahora dicen que López Beltrán es abogado de Key Partners, que tiene restaurantes y casas de lujo en Texas. Pero ese señor Chávez también es contratista del Tren Maya en México. Entonces, los 2 dueños de las 2 casas, aparentemente, si estoy bien informado y si no, que me corrijan, el que le da trabajo al hijo de López Obrador y es dueño de una casa, y el otro que también le presta la casita, los 2, pues, obtienen contratos con el gobierno de López Obrador. Por lo tanto, hay un evidente conflicto de intereses. Yo no digo que el hijo de López Obrador sea un delincuente, un criminal que debe ir preso. No, pero que se busque un apartamento, una casita, un chalet, ¿ah? Y que viva según sus posibilidades. Si no es un hombre rico, entonces que viva acorde con su presupuesto. No en 2 mansiones que no son suyas, cuyos dueños contratan con el gobierno de su papá. Esto no es serio. Por su parte, la esposa de López Beltrán, quien supuestamente rentó las propiedades de lujo a un ejecutivo de la empresa Baker Hughes, ligada a contratos con Pemex, también respondió y aseguró que jamás tuvo relación alguna con Baker Hughes ni ninguno de sus ejecutivos. ¿Y entonces cómo vive en la casa del ejecutivo? Eso es muy gracioso, ¿no? Es como que yo diga, jamás he tenido una relación con el señor Raúl Alarcón. Pero es el dueño de este canal. ¿No es cierto? Tengo un programa, esta modesta tribuna, en el canal del señor Alarcón, que por suerte es mi amigo. Entonces, no puede la esposa del hijo mayor de López Obrador decir, no tenemos ninguna relación contractual o legal con el dueño de la casa, pero es que vives allí. Has vivido en la casa, en la mansión. ¿Por qué te la prestó? ¿Por qué has vivido 2 años ahí? Esto no nos ocurre a nosotros, ¿verdad? A los que no somos hijos del presidente, ¿no? Esto solo ocurre si eres el hijo mayor del presidente. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Entonces, los que hacen negocios con tu papá te facilitan todo. Te prestan la casa, la otra casa, el avión, no te cobran las cuentas si vas a comer. Pero luego esos favores se pagan. Y cuando la prensa los denuncia, como ha hecho la prensa mexicana correctamente, entonces López Obrador muestra los colmillos chavistas y quiere tragarse como un caníbal al señor Loret de Mola. ¿Todos son Loret? Y esta mañana el presidente López Obrador, lejos de tomar distancia del escándalo, volvió a atacar nuevamente a Carlos Loret de Mola, el periodista que destapó esta investigación. No cobra absolutamente nada, ni tenemos ninguna relación de negocios. Es que no es verdad, porque se ha demostrado que la empresa Baker Hughes contrata con Pemex y se ha demostrado que la empresa de Chávez también contrata con el gobierno por el tema del Tren Maya, ¿no? Entonces hay que saber cuidar las apariencias cuando uno lidera, preside un gobierno democrático. Más todavía si el señor López Obrador va de moralista, ¿ah? Y tiene una prédica de que yo soy austero, yo viajo en clase económica, no uso el avión presidencial de Peña Nieto, yo me conduzco como un hombre del pueblo. Bueno, entonces que sus hijos también se porten así. Porque esa prédica de austeridad de López Obrador, pero su hijo está viviendo en 2 mansiones en Houston, ¿en qué quedamos entonces? ¿En qué quedamos? ¿La familia tiene que acompañar al papá o no?
Por otra parte, eso de salir a decir el sueldo del periodista, por el amor de... Ustedes se imaginan, y no voy a salir a defender a Trump, yo no soy trumpista, pero ustedes se imaginan cuando Trump era presidente, cuando se peleaba con Jorge Ramos, cuando lo echaba horriblemente, esto no puede ocurrir, pero ocurría, de sus conferencias de prensa, cuando Jorge Ramos decía Trump es racista. ¿Ustedes se imaginan que Trump hubiera salido en la Casa Blanca con una pizarra enorme como salió López Obrador a decir esto gana Jorge Ramos? ¿Se imaginan? Univisión le paga esto, la radio tal esto, el otro canal esto, el periódico esto. Hubiera sido un escándalo. Hubiéramos dicho, es obvio que Trump está actuando de una manera abusiva. Está abusando de su poder, está atropellando a un periodista independiente, usando malas artes, dando golpes bajos, invadiendo un territorio que pertenece a la autoridad tributaria, lo que reporta el señor periodista. Esto es lo que he ganado, esto es lo que pago en impuestos. Y eso lo ha hecho López Obrador. Pero claro, como lo hace un presidente de izquierdas, chavista, aliado de las dictaduras cubana y venezolana, entonces no pasa nada. Ahora, si lo hubiera hecho Trump con Jorge Ramos, bueno, se incendiaba la pradera, ¿no? En Venezuela, una escuálida, raleada manifestación chavista o madurista sale a las calles. Jornada de manifestaciones en Venezuela por el Día de la Juventud. Chavistas y opositores marcharon el sábado por las calles de Caracas. Miles de simpatizantes del gobierno de Nicolás Maduro y representantes del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela se movilizaron por el este de la capital para llegar a la sede del Parlamento. Celebramos ya 208 años de la Batalla de la Victoria, el cual esta juventud combativa, esta juventud valiente, que seguimos por nuestros sueños, que seguimos luchando por la patria que queremos, porque creemos en la producción del país, porque creemos en el levantamiento y la potencia que es Venezuela, nosotros seguiremos adelante. A esta chica hay que nominarla al Oscar, mejor actriz secundaria, ¿no? Bueno, la pena es que, digo, a mí me embarga una profunda tristeza cuando veo estas imágenes, porque me parece que la dictadura venezolana, sobre los cadáveres, sobre la sangre derramada, sobre los presos torturados, se ha consolidado, ¿no? La oposición ahora, cuando sale a marchar, también es una marcha bastante menor, ¿no? En tanto, unos 600 opositores se reunieron en una avenida paralela a una de las calles por las que transcurrió la marcha chavista. El líder opositor Juan Guaidó prometió reactivar las manifestaciones que sacudieron al país en años anteriores como 2019 o 2017. Hoy le decimos entonces al país que aquí estamos, que vamos a volver al lugar que nos pertenece, al lugar donde se ejercen las libertades, que son las calles de Venezuela. Que desde la protesta pacífica sí hemos logrado la diferencia, que hemos construido una poderosa mayoría, que no nos va a detener ninguna amenaza. Este fin de semana hubo elecciones regionales en Castilla y León, en España. Ha ganado con poco más del 30% el Partido Popular, de derechas, de oposición. Segundo ha quedado el Partido Socialista, casi con el mismo número de votos, poquito más del 30%. Pero el gran ganador ha sido el partido de derechas Vox. La extrema derecha española exige su lugar en el gobierno regional de Castilla y León, tras su gran salto en las elecciones del domingo. Tenemos que manifestar nuestra alegría por los resultados de Vox. Unos resultados que están por encima de nuestras expectativas. 13 diputados, más de 200.000 votos de castellanos y de leoneses, el 17,6% del voto y representación en 8 de las 9 provincias de Castilla y León. De manera que es un resultado muy bueno para Vox y bueno para el Partido Popular. El Partido Popular, para tener mayoría, tendría que gobernar con Vox, aunque están tratando de buscar alianzas regionales que les permitan no pactar necesariamente con Vox. Lo ideal sería que pactaran, ¿no? Pero claro, el señor Casado quiere ser el próximo presidente del gobierno y el señor Abascal también, y por eso se guardan comprensibles recelos y no quieren pactar, ¿no?
El Partido Popular ganó los comicios anticipados sin mayoría propia, por lo que depende de Vox si quiere conservar el poder. La entrada de Vox en un ejecutivo regional por primera vez tendría fuertes implicaciones políticas a menos de 2 años de las próximas legislativas. Yo no le voy a regalar los votos a nadie. Es decir, en cualquier mesa de negociación habrá que hablar de derogar toda la legislación de izquierdas. Habrá que hablar y negociar sobre bajadas de impuestos que nosotros hemos pedido. Habrá que hablar de nuestro programa, efectivamente, de natalidad, de campo, de industria. Una pausa y al volver, todo lo último de la crisis ucraniana, KLM suspende sus vuelos a Kiev. Bueno, todo indica que Rusia va a invadir Ucrania en cualquier momento, ¿no? Pero el canciller ruso, quizá para despistar a Occidente, Lavrov, que es un malo profesional, basta con verle la cara, le dice a Putin, creo que todavía hay espacio para un poquito más de diplomacia. Aún hay posibilidad de resolver la crisis con Ucrania por la vía diplomática. Eso le comunicó el lunes el jefe de la diplomacia rusa Sergei Lavrov al presidente Vladimir Putin durante una conversación retransmitida por la televisión. Advertimos del peligro de las conversaciones interminables para resolver cuestiones que deben ser resueltas hoy, pero aún así, como jefe del Ministerio de Asuntos Exteriores, debo decir que siempre hay una posibilidad. Al mismo tiempo, el ministro de Defensa ruso le dice a Putin, ya terminamos las maniobras, estamos listos para entrar. También se ha reunido con Vladimir Putin su ministro de Defensa, Sergei Shoigu, quien le ha comunicado que los ejercicios militares conjuntos en Bielorrusia están llegando a su fin. Unas maniobras junto a la frontera con Ucrania que han disparado todas las alarmas en Occidente. Oficialmente concluirán el próximo domingo, 20 de febrero. El presidente bielorruso Alexander Lukashenko ha afirmado que solo a partir de entonces se retirarán las tropas rusas de su territorio, en una fecha que decidirá junto a su homólogo ruso, Vladimir Putin. 2 aerolíneas, una de ellas KLM, no quieren ya volar a Ucrania. Se han encendido las alarmas en aerolíneas y en compañías de seguros que cubren los vuelos. Los aviones de SkyUp, compañía de bajo coste con sede en Kiev, han dejado de sobrevolar Ucrania por miedo a un ataque ruso. La neerlandesa KLM ha suspendido todos sus vuelos a este país. La alemana Lufthansa estudia hacerlo, aunque no ha tomado aún una decisión. Un medio de Kiev asegura que desde este lunes ninguna aseguradora asumirá los riesgos de sobrevolar Ucrania. El gobierno de Zelensky se ha limitado a decir que el espacio aéreo ucraniano permanece abierto y que están trabajando para prevenir riesgos a los transportistas aéreos. Un joven español residente en Kiev llega a Barajas, en Madrid, y dice que la vida en Ucrania se mantiene todavía bastante normal. La verdad que no he visto que hayan hecho acopio, pero la verdad que sí que hay preocupación, evidentemente, porque reciben noticias de diferentes canales y muchas son contradictorias. Pero desde luego que la situación, desde luego allí lo viven con mucha normalidad, llevan 8 años en guerra, son un país muy resiliente, muy fuerte, y espero que no ocurra nada, evidentemente. Yo he estado allí y la situación está bastante calma. Pues la verdad que están todos bastante tranquilos, o sea, lo que pasa es que aquí fuera de Ucrania están más revueltos, o sea, aumentan las secuencias, o como se dice, lo sé. Pero ahí estamos bastante tranquilos, no sé, la verdad que ni me lo pensaba. También da su testimonio una señora ucraniana nada más llegar a Madrid. Hoy ves que ha venido mi hija. Sí, para venir ahora por el momento no tenemos problema, pero no sabemos cómo va a pasar tiempo hoy por la noche o mañana por la mañana. Pero sí, cada día está peor, pero nosotros estamos rezando y pensando que Dios va a ayudar, que no vamos a tener más guerra, porque ustedes saben que desde 2014 hasta ahora, por un lado de Ucrania, tenemos una situación muy mala y no queremos que pase así por todos los lados. Un joven español que ha abandonado Kiev, que acaba de llegar a Madrid, dice que los ucranianos están ya acostumbrados a vivir con la amenaza de la guerra rusa. Bueno, a ver, entre la gente de allí ves mucha más calma que la que se escucha afuera. Yo creo que también allí están habituados a una presión que termina siendo más económica para desestabilizar que otra cosa.
Y honestamente así es como lo viven a día de hoy. O sea, la gente se mueve de un modo súper normal en la calle, en los restaurantes. No se vive tensión. Entre la población... Bueno, por dentro de personas, de gente, ya he dicho que, de verdad que muy tranquilo, pero ayer he visto tanque, 30 kilómetros de mi casa, asustaba mucho, asustaba mi familia, no sé qué esperar. Pero Rusia se prepara a cañonazos para la guerra. Rusia sigue mostrando hoy fuerza con estas maniobras en Leningrado. Washington mantiene que la invasión de Ucrania puede ser inminente, pero aún confía en la diplomacia. Kiev ha pedido una reunión con Rusia para que en las próximas horas Moscú informe sobre sus movimientos militares en la frontera. Compañías aéreas como la British Airways o la holandesa KLM han suspendido los vuelos mientras siguen las gestiones diplomáticas para evitar lo peor. El canciller alemán se ha reunido hoy en Ucrania con el presidente ucraniano y mañana se verá con Putin en Moscú. ¿Saben cuál ha sido la contribución del canciller alemán Scholz al presidente ucraniano Zelensky? Le ha mandado 5.000 cascos. 5.000 cascos. Con eso regresamos después de la pausa. Bueno, para terminar, da la impresión de que Putin quiere gobernar Ucrania sin invadir Ucrania. Antes de este encuentro, Moscú ya se quejó de que Berlín y París no presionaran a Kiev para asumir los compromisos adquiridos en el marco de los acuerdos de Minsk para el arreglo pacífico en el este ucraniano, que, entre otras cosas, prevén elecciones en el Donbass y un estatus especial para ese territorio. Este señor, el canciller alemán Scholz, le ha hecho una donación militar al presidente ucraniano Zelensky. No armas, no ha mandado soldados, ha mandado cascos, 5.000 cascos. Pero la principal queja de Ucrania ha sido la negativa de Alemania a suministrarle armas defensivas, tal como hace Estados Unidos. Mientras otros países han enviado misiles antiaéreos, así como munición, Alemania se limitó a enviar 5.000 cascos, lo que desató burlas e indignación a partes iguales. Esto ha sido todo por hoy. Veremos si se cumple la advertencia formulada por el presidente ucraniano, según la cual ya Putin habría firmado el decreto de invasión rusa a Ucrania. Gracias por hoy. Seguiremos conspirando mañana. Muy buenas noches.